Amigos, la bendición de todo por usted esté con cada uno de nosotros, mi querido Pastor Arrula. Muy buenos días. Buenos días, Padre, bendiciones. ¿Cómo estamos de café? ¿Cómo estamos de té? Vamos a hacer un brindis para comenzar este día en bendición. Para que nuestras Excelentísimo, activen. excelentísimo Teófilo. Vamos a brindar por la familia. Vamos a brindar por cada uno de nuestros queridos hermanos presentes que se unen hoy, están dispuestos a estar en oración hoy para glorificar al Señor. Damos gracias, Padre Santo, porque nos permite estar reunidos. Gustavo, muy buenos días. Querida Yasmira, muy buenos días. Padre, bendiciones. Buenos días, Buenos Padre, días, bendiciones. Pastor. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias al Señor. Mi querida Amén, Pastora amén. Vilma, buenos días. Eva Cervera, buenos días. Buenos días. Ana Milena, muy buenos días. Querida Marisabel, buenos mediodías. Mi querida Viola, muy buenos días. Claudia García, muy buenos días. Buenos días, pastor. Se nos adelantaron allá por Bérgamo, ya están cerquita al mediodía. Qué gran bendición. Se tomaron el café y se van a comerse los frijoles. Así es. Ahí era sabrosa. Así es. Y bueno, se siguen conectando las personas. Ya sabemos que Sandra. Muy buenos días, Sandrita. La bendición del Todopoderoso. Buenos días, pastor. Buenos días. Anoche supimos que Sandrita es la esposa de Lobsam. Y está con nosotros. Ya llevan varios días, yo viendo el nombre, pero no la identificamos. Ya sabemos que es la esposa de Lobsam. Mucho gusto. Sí. Y como compartió mi esposa anoche, Lobsam se ha ganado un puesto dentro de nosotros, el Señor ha tenido esa capacidad de mostrarnos el corazón de ustedes. Y cuando una persona tiene consigo el temor del Todopoderoso, eso se ve en el mundo espiritual y eso le genera a uno una familiaridad. Y siempre pensamos, pero es que parece que yo lo había conocido, de pronto parece que es alguien familiar. Eso a veces nos sucede con ciertas personas. Hoy le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar despiertos, que podamos abrir nuestros ojos, porque nos levantamos para estar en su horario, en el horario de Hashem, para entrar en esa intimidad, en esa comunión cercana a su presencia. En estos momentos nosotros nos elevamos nuestro espíritu para poder entrar y participar de ese grupo selecto que está ya debajo del trono de Hashem, alabando, glorificando, escuchando su palabra, escuchando ese mensaje que quiere que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros, una vez que bajemos a este mundo natural, podamos compartirlo con las personas. Y por ello nosotros siempre decimos al Señor: escucha, oh Israel, Adonai, nuestro Elohim, uno solo es. Llamaremos a nuestro Señor, al Todopoderoso Israel, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y nos enfocaremos siempre y dirigiremos todos nuestros actos,
nuestra fuerza, nuestras capacidades, a esa luz que ilumina la creación, siempre enfocados para estar en su cobertura, así como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y fíjese que todos los días nos sentamos acá para estar delante de su presencia. Uno de estos se realizó unos 600 años antes de la llegada del Mashiach y que están consignados en unos libros que hace parte de esa lectura para poder acceder a ese título de rabinato en Israel. Y tiene que ver con los niveles de revelación que uno puede tener cuando uno escudriña la Biblia, cuando uno busca y estudia la Biblia, cómo puede ser esa comunión con el Señor para recibir de Él su sabiduría. Así como dice la palabra en el Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo, el único capacitado para entrar en el corazón del Padre y del Hijo y extraer de allí el conocimiento y la sabiduría para que sea entregado y compartido con nosotros. Esa unción que viene del Espíritu Santo, esos dones que recibimos de Él, esa administración que recibimos de tu Santo Espíritu, solo es posible por la gracia y el favor del Padre y del Hijo y de Él, de la Shekinah. Ahora que estábamos hablando, hay un tercer nivel de revelación en la búsqueda de la Biblia. Y ese tercer nivel de revelación es cuando el Señor, tú estás hablando de la palabra, cuando de tu boca sale lo que está escrito en la Biblia, el Señor comienza a mostrarte imágenes de lo que sucede allá en el cielo, o a partir de las palabras que tú dices, comienza a llegar el mensaje del Todopoderoso. Y llega y está en tu mente. Y no estabas preparado para compartir ese mensaje, pero llega a tu mente y sabes que lo que llega está directamente conectado con la palabra, sin modificar la palabra. Y ahí tienes la certeza de que vino, su procedencia es santa, es del Todopoderoso. Y parece una aparente contradicción lo que siempre hacemos en la mañana, que decimos, te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir nuestros ojos y estar delante de tu presencia. Muchos ministros, muchos pastores, unos profetas nos comparten las experiencias que se tienen allá. Y uno las puede compartir cuando en uno se da esa manifestación y esa revelación de cuando uno dice el Shema, uno lo dice siempre al levantarse y al acostarse. Pareciera que fuese una contradicción, porque cuando uno se acuesta, cuando el Señor le permite que uno tome conciencia, que aunque estés acostado puedas seguir viendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual, y ves cuando uno se acuesta y cierra los ojos para descansar, el Señor le permite ver cuando uno asciende al cielo y uno sube.
Mi esposa me decía que al principio costaba trabajo que yo subiera y ascender, llegar a un punto y no hacerlo, quedarse uno acá y no ascender a la presencia de Hashem. Pero cuando uno lo hace y uno llega como si estuviese con los ojos abiertos y despierto y ve todo allá y ve que hay una gran multitud de personas allá debajo del trono de Hashem, escuchando, y ve cómo uno se mueve, cómo transita uno allá, que es una cosa completamente distinta a lo que sucede en este mundo natural, que estamos acostumbrados a ejercitar los pies para avanzar o para llegar a un sitio, o tomar un carro, o tomar un tren, un avión. Esos inventos naturales allá no tienen significado. Allá no se ve nada de eso. Allá solamente se ve ese piso que son como de cristal, y como en esa superficie uno se mueve en la medida en que la voluntad de Hashem lo decide. Él decide a dónde va uno o a dónde queda uno, hasta dónde llega uno. Y es la voluntad de Hashem quien decide dónde está uno, qué va a escuchar. Y ahí se ve reflejado lo que decimos de hacer su santa voluntad. El control absoluto está allá en el cielo. Y uno escucha. Y llega un tiempo en donde el Señor decide, bueno, ya estás, ya viniste a hacer lo que yo quiero que vinieras a hacer esta noche, y ahora baja para que lo compartas, o baja para que aprendas y sigas estudiando en ese tema. Y cuando el Señor le permite a uno que eso suceda, entonces uno llega acá. Pero resulta que uno en la mañana dice el Shema, y te damos gracias porque abrimos nuestros ojos. Pero resulta que nuestros ojos físicos, sí, estaban cerrados. Estábamos descansando, estábamos durmiendo. Pero nuestro espíritu estuvo tan despierto, con los ojos espirituales tan abiertos que allá no hubo tiempo, espacio para tener la sensación de dormir. Estábamos despiertos allá con el Señor. Y acá decimos, lo primero que decimos, gracias porque abrimos nuestros ojos. Pero estábamos en su presencia y ahora estamos en su presencia en este cuerpo corporal, porque nuestro espíritu toda la noche estamos en su presencia allá adorando o escuchando su palabra. Ese lapso de tiempo donde pensamos todos nosotros que dormimos y descansamos para recuperar energía, en el mundo espiritual no es así, porque es el tiempo en donde nuestro espíritu, tu espíritu, está más abierto, más receptivo, porque estamos delante de la presencia de Hashem. Y parece un contrasentido, pero no lo es. Y entonces vemos realmente cómo funciona el mundo espiritual, cómo estamos conectados 24 horas, y cómo nuestro ser está despierto. Ese estar despierto es tener esa lámpara iluminada. Hizo que nosotros nos permitimos gozarnos cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros. Esa flama de fuego, eso que rodea y está alrededor del Santo, Santísimo, sucede en nosotros. Y ese pensamiento, ahora que estaba declarando el Shema, llegó. Estamos aquí en el horario de Hashem, pero realmente estamos aquí porque hemos descendido del cielo para estar con nuestro cuerpo recibiendo de lo que hemos recibido allá. Y a mí me llama la atención que ayer compartimos una palabra
compartió una palabra a nuestra querida hija Linda, y que hablaba de las mujeres que estaban preparando, que tenían la lámpara, y que algunas se dormían, que todas se dormían. Y cuando llegó el novio estaban medio dormidas y las cogieron desprevenidas, algunas con aceite y otras con no, y no podían prender la lámpara. Y es una enseñanza que nos da el Mashiach con esa parábola de cuando estamos dormidos. ¿Será que cuando estamos dormidos no quitamos esa capacidad de estar delante de la presencia de Hashem? Yo le diría que no. Nunca podremos estar apartados de la presencia del Todopoderoso. Él tiene control absoluto de toda nuestra vida y estamos conectados con Él y en Él en una forma que ni siquiera nosotros pensamos que es posible. Y en esa unión que tenemos con el Todopoderoso, en esa unión que tenemos con el Espíritu Santo, nosotros interactuamos en este mundo natural. Toda nuestra interactuar en este mundo natural está mediatizado, está evaluado con base a lo que está consignado en la Biblia, con base en los deseos del corazón del Padre, con base en estos mandamientos que están colocados en estos libros, en estos capítulos, estos versículos, en este orden que el ser humano inventó para transmitir lo que está en la Biblia. Y siempre tenemos una experiencia de vida que se ve contrastada con todo esto que está acá. A veces tenemos procesos que desarrollamos en nuestro quehacer diario que parecen que no estuviesen fluyendo o que no se estuviesen construyendo sanamente. Y vemos que eso que quiere interrumpir el orden normal diseñado por Hashem, o el orden que los seres humanos han diseñado para que se maneje el concepto de ciudad, de empresa, de país, cuando son generados con maldad, cuando son generados con oscuridad, cuando no son claramente razonables. Entonces vemos cómo esa tendencia al mal se filtra se filtra o se quiere filtrar en lo que a nosotros nos corresponde hacer en esta vida, la tarea asignada por Hashem para nuestra vida. Y hay una cosa, hay una cosa en nuestras vidas que están enlazadas con nosotros. Y una de esas cosas es el nombre que tu papá o tu mamá en su momento de que naciste tomaron la decisión de colocártela. Ese nombre que parece que fuese una cosa humana, trasciende el mundo natural y nos ubica en el mundo físico. Y el nombre está asociado, tiene una relación con la esencia que tú eres, con lo que tú vas a desarrollar en la vida. Algunos le colocan unos nombres que hacen parte de estos personajes de la Biblia, a otros. Y cuando uno busca el significado o cuando uno mira en la persona que tiene ese nombre, por qué es así y por qué se desarrolla
su capacidad intelectual, de cierta forma, vemos que está ligado su personalidad con el nombre el cual lleva, le asignan. Y a veces a muchas personas nos colocan unos nombres que son de una gran responsabilidad. Y uno lo descubre temprano o tardamente, así como en mi caso, decidieron colocarme José. Y vaya que qué gran peso hay y qué gran responsabilidad hay con ese nombre. Y vemos lo que le sucedió a ese personaje en la Biblia que tuvo ese nombre. Y todo lo que tuvo que pasar en su vida para lograr tener esa capacidad de realizar la tarea asignada por el Todopoderoso. ¿Cómo fue posible que el ser vendido, el ser intentado matarlo, el no matarlo, el ser vendido, el volverlo esclavo, el enviarlo a ese sitio donde Hashem nunca quiso que fuese? Cómo comenzar de cero y comenzar a servir, y cómo en ese proceso de servir es empoderado y capacitado y tomar la rienda administrativa de ese amo que tenía, y cómo es enviado a la cárcel por una mentira, y cómo ya en la cárcel comienza nuevamente a construir y a formar en él ese carácter y esa templanza para ser un administrador, y termina siendo el administrador de la cárcel. Y cómo es preparado, cómo el Señor comienza a generar, a estar siempre con él y darle la capacidad de tener ese don para leer los sueños, los pensamientos, y cómo con ese don dado llega a esa instancia y ser el segundo, el administrador de todo lo que hay en Egipto. Y a partir de eso, tener la capacidad de ayudar a su pueblo para que no muriesen en esa gran hambruna que hubo esos 7 años. Y todos los procesos que pasan las personas para ser empoderados y ahí al final poder hacer la tarea asignada por el Todopoderoso. Y a veces no lo entendemos. ¿Por qué pasamos por todas estas instancias difíciles, duras? Y se nos olvida que es una preparación para la tarea asignada por el Todopoderoso en nuestras vidas. Algunos los vemos, lo logramos percibir tempranamente, otros tardíamente. Así como José lo logró a los 30 años, alrededor de los 30 años, Moisés lo logró a los 70, 80 años, 90 años de edad. Pero Dios es el que tiene el control del tiempo, del espacio y de todo lo que interactúa con nosotros. Hay un control perfecto de Hashem en todo lo que llega a nosotros, y debemos quitar de nuestra mente que son connotaciones malas o eventos malos, sino que son eventos necesarios para fortalecer en nosotros lo que es la voluntad de Hashem para nuestra vida. Yo les voy a hablar sobre un tema que me está tocando en estos días, en estas semanas, en estos meses, en estos años. Me ha tocado este tema que voy a hablar esta noche, y estos mandamientos que voy a compartir con ustedes.
Y ellos hacen parte de nosotros en la medida en que el Señor permite que nuestra mente se ilumine y tengamos conciencia de que esa es la santa voluntad de Hashem para tomar decisiones de vida en nuestras vidas. Hoy voy a hablarles sobre leyes criminales y la propiedad y el derecho. Ustedes saben, todos sabemos que hay un mandamiento que dice no matarás. Eso está en Éxodo 20:13. Ese mandamiento es claro porque hace parte del fundamento de todas las leyes de todos los países de este mundo. No matarás. Mas, sin embargo, vemos que en nuestro querido país Colombia ese mandamiento, ese temor sobre ese mandamiento está apartado de mucha gente, de muchas personas que han derramado la sangre de nuestros queridos hermanos, de nuestros prójimos en este país. Llevamos más de 50 años de historia de derramamiento de la sangre por una supuesta injusticia de la forma de cómo se desarrolla el gobierno en nuestro país. Y no queremos ahondar en los detalles de lo que sucede acá, pero debemos recordar de que eso es se está infringiendo uno de los mandamientos del Todopoderoso. No matarás. Porque Él es el único dueño de la vida. Él es el que decide cuándo entramos a este mundo natural y cuándo salimos, cuándo retornamos a Él. No tenemos la capacidad de tomar control sobre la vida. Y eso se desprende en todas esas cosas y en todas esas leyes que desafortunadamente se han promulgado en los países. Y el más flagrante de ellos es el aborto. El aborto es una forma muy directa de alejarse de este mandamiento, de no hacer cumplimiento de este mandamiento, de no matarás. Pero hay otros que tienen que ver con las leyes criminales y pareciera que no son tan graves, que no afectan el orden o la voluntad de Hashem para con nosotros. Y es un mandamiento que ha hecho parte de mi vida. Yo tengo más de 25 años de estar ejerciendo mi profesión y he estado y el Señor me ha permitido escalar todas las posiciones que hay en el desarrollo de mi carrera. Primero diseñador, después residente, después de un tiempo director de obra y después de un tiempo ser gerente de proyecto. Y he estado en todas las instancias. El Señor me ha permitido tener el crecimiento intelectual y la experiencia para poder ir escalando esos escalones. Y en toda instancia en que estuve, siempre este mandamiento que voy a hablarle estuvo presente en mi vida. Hacía parte fundamental de lo que yo era como profesional. Y este mandamiento está en Levítico 19:13 y habla sobre no robar por medio de violencia y no defraudar. Y la palabra dice en Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Y parece que es algo que pues nadie se va a morir si hay incumplimiento de ello. Pero si es un mandamiento de Hashem, allí debe haber una gran revelación espiritual y que está conectado con la bendición para tu vida y para mi vida. ¿Y cómo lo vemos en la vida práctica? En el caso de nosotros los constructores es fácil. Yo creo que en todos los demás casos, cuando uno es empleado, cuando tú tienes un empleado,
y resulta que llega la fecha de pago. Y la fecha de pago puede estar coincidiendo que sea un sábado, que es lo usual en Colombia, o que sea un viernes, o que se termine un trabajo un miércoles. Y tú debes estar preparado de tal forma de que los recursos de esa persona que te está sirviendo estén listos y prestos allí para ser entregados. Algunas veces no es así. Algunas veces se dificulta el flujo de caja, o que tú no eres el dueño de la empresa, y entonces tú estás, aunque estés en una posición de gerente, tú sigues siendo un empleado de esa multinacional y estás sujeto al flujo de caja de ellos. Pero cuando no es así, cuando tú eres el dueño de la empresa, así sea una empresa pequeñita, pero tienes el control de la empresa, tú debes estar preparado para que este mandamiento se haga cumplimiento en tu vida profesional. Y ha sido así, tenemos historias con mi esposa de ello, porque, bueno, la gran mayoría sabemos que cuando hay un puente festivo, uno o las personas generan un cheque para que la gente cobre y entrega ese cheque a eso de las 4 de la tarde para que no tengan la capacidad de ir a cobrarlo, sino que te da ese espacio de tiempo de sábado, domingo, lunes, y terminan cobrando el martes. Y aparentemente es una posibilidad financiera que tiene uno como administrador de los recursos. Pero esa capacidad de extender, de estirar más el tiempo para que las personas tengan su dinero en su mano, va en contravía de lo que dice en este mandamiento. Y yo llevo 25 años administrando, y es uno de los mandamientos que más se iluminan en mi mente y en mi corazón. Alguien termina su trabajo, y una vez que terminen su trabajo, una vez que revisemos y que todo esté en perfecto estado, o como lo hemos planeado, en mí no hay la posibilidad de pagarle a esa persona después que pase una noche. Porque si pasa un día, yo estoy infringiendo el mandamiento. Y la gente no lo entiende. Y la gente dice, pero es que no te das la oportunidad y el espacio para poder hacer fluir más el dinero. Y resulta que no es así. Cada vez que hacemos un cumplimiento, un mandamiento, detrás del cumplimiento hay una gran bendición. Y acá en Cartagena soy conocido como una persona que nunca deja de pagar, que siempre pago a tiempo, que siempre pago al día. Y todos los contratistas que estoy manejando, que he manejado en estos 12 años que he vivido aquí en Cartagena, lo saben. Y esa gran bendición y la gente dice, esa seriedad que tiene y que he desarrollado, hacen que las personas quieran trabajar con uno. Saben que no hay una posibilidad de que sus dineros sean perdidos, porque está en mí que si extiendo el tiempo, estoy incumpliendo un mandamiento. Y he tenido a veces unas diferencias de pensamiento con mi esposa. Mi esposa es administradora de empresas. Y tiene la tendencia de generar eso como lo genera el mundo. Chequecito, y esperemos para que pase el fin de mes y tengamos un conteo distinto en el banco de los recursos y ganar los intereses. Cuando ganábamos intereses que valían la pena, cuando guardábamos el dinero. Pero hemos guardado y hemos respetado siempre este mandamiento. Y ello, lo que hemos visto en todos estos años, que no ha traído bendición. Que ese cumplimiento de entregar esos recursos nos empodera y permite que el favor de Hashem llegue a nuestras vidas. Permite que nuestra alacena nunca esté vacía. Que se abra
la economía del cielo para suplir nuestras necesidades. Hay una conexión poderosa en cómo manejas tú tu finanza y cómo el Señor te recompensa o te trata de igual manera con esos tesoros que están en el cielo para ser entregados en tu mano. Y lo vemos ahorita. Y aunque son mandamientos, el Señor nos permite estar y transitar por esas zonas oscuras en donde siempre se quiere que estos mandamientos sean rotos y no se genere ese cumplimiento. Y más ahora en este tiempo especial en donde la gente se demora para pagar los recursos. Es impresionante cómo el Señor le muestra a uno. Y uno no busca, porque eso de estar averiguando sobre la vida ajena no hace parte de uno. Y es el Señor que en su sabiduría eterna y plena nos trae a nuestros oídos lo que sucede en esas personas o esas empresas que tienen una vinculación con nosotros. Y el Señor nos muestra y escuchamos hasta las conversaciones que se tienen a puertas cerradas sobre el pagar o no lo que el contrato comercial establece. Cómo las personas se presentan y dicen, no, es que no hay plata, no tengo plata. Y resulta que el Todopoderoso te ha permitido escuchar una conversación de esa persona con su abogado, con sus asesores, diciéndole, no pagues, guarda el dinero, no pagues. Ellos pueden esperar. Y yo en este momento estoy en un enfrentamiento así. Tenemos un deficiente económico en la economía familiar. Cuando hablo familiar, hablo de mis hermanos y yo, porque por alguna extraña razón decidieron que yo administrara los recursos familiares para maximizar lo que el Señor nos permite con esas propiedades que tenemos. Y vaya que tenemos enfrentamientos, porque vemos cómo la gente hace incumplimiento de este mandamiento. Hoy tengo una reunión con mi querida abogada Carmen Alicia, que es experta en estos temas, justo por una persona que infringe este mandamiento, infringe el mandamiento. Y bueno, nuestra posición es hacer el cumplimiento. Y debemos tener una balanza justa. Pedir lo que realmente es de uno y nunca sobrepasarse o tratar de timar al prójimo más. Y ese timar al prójimo está consignado en el mandamiento que todos conocemos y todos creemos que es un mandamiento que que se activa o que se rompe por una falencia sexual, corporal, cuando se comete adulterio. Y todos cuando mencionamos adulterio siempre nos vamos a una falla entre la fidelidad de un hombre y una mujer que ya tiene un compromiso en una casa cuando son esposos y se comete adulterio, siempre nos vamos a esa connotación sexual. Pero resulta que el concepto va mucho más allá. Cuando se comete adulterio, lo que se está haciendo es desear lo que le pertenece a otro. Codiciar lo que le pertenece a otro. Ahí se comete adulterio. Cuando probablemente haya alguien que el Señor haya bendecido con mayor libertad y tengan yates, casas, y de pronto uno vaya a esas casas y vea todo lo que el Señor le ha dado, y uno dice, y de pronto le puede pasar por la mente a uno, ¿y por qué yo no pude tener esto? ¿Y por qué yo no puedo tener esto?
ahí está el codiciar. Y ahí uno comete adulterio. El adulterio no está direccionado solamente al tema sexual, sino a cómo interactúa tu corazón y tu mente con relación a el entorno natural donde vive. Hay alguien que tiene un Mercedes-Benz, gloria a Hashem, qué bueno que el Señor lo ha bendecido, qué bueno que el Señor le ha dado la sabiduría para manejar, para poder tener ese confort. Y en última es un carro igual que un Cinquita, igual. Se generan las mismas actividades que es trasladar a una persona de un sitio a otro. Es igual, exactamente igual. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de eso para que nuestro corazón esté justo donde el Señor quiere que esté y estar preparado para recibir las bendiciones que Él quiere que recibamos. Él nos capacita y empodera para que esa bendición que recibamos la podamos disfrutar al 100%, la podamos disfrutar plenamente. Y todo esto está relacionado con otros mandamientos que están en la Biblia y que tienen que ver con la propiedad y el derecho. Y son cosas que nos suceden a diario en nuestras vidas. Uno de estos mandamientos dice, y tiene que ver con no cambiar el carácter de la tierra abierta de los levitas, de sus campos, no venderlos a perpetuidad, sino que puedan ser redimidos, o sea, que puedan ser recuperados. Esto lo vemos en Levítico 25:34. No pueden venderse los campos que rodean sus ciudades, pues son su propiedad para siempre. Y ahí está dirigido a los levitas. Recuerden que a los levitas la asignación de tierra y de territorio, de ciudades para que viviesen, no fue dado, como se lo fue dado a las 11 tribus de Israel, porque los levitas era la porción de Hashem. Hashem es su proveedor. Y dentro de esa provisión, ellos pidieron que se le dieran tierras para poder mantener y criar todos los ganados y todas las cosas que tenían y que tenían como familia, como grupo familiar. Y de eso se estaba hablando, de esas tierras alrededor de la ciudad, cercana a la tienda del encuentro, cercana al templo, para poder vivir, porque todo su trabajo estaba enfocado a estar en el templo para el servicio del Señor. Y vemos cómo eso en este siglo XXI sigue haciendo cumplimiento, y vemos cómo el mundo intenta despojar esas tierras que el Señor ha dado a sus servidores. Y nosotros estamos en una coyuntura igual y lo hemos tenido en oración muy oculto en nuestros corazones, de eventos en donde ese mal que está sobre Colombia nos toca y nos tocó. Como vemos que el enemigo, Satán, está metido tratando de robar esas cosas que el Señor nos da. Y justo fíjate, habla sobre tierras, y es un tema que nosotros no hemos socializado con la gente, aunque tuvimos todas las previsiones de colocar abogados y tener la suficiente paciencia y confianza en el Señor, porque el Señor siempre nos dijo, esa tierra es de ustedes y no habrá poder humano para que se la robe. Llevamos 7 años. Llevamos 7 años en esta lucha sobre unas tierras que fueron dadas en herencia a mi esposa. Aquí cerca donde vivimos, una de las razones por qué vivimos acá era para estar en un sitio en donde el enemigo no nos pudiera encontrar. Y fíjese que la mayor cercanía
a ese evento que tenemos de justicia, nos dio la capacidad, gracias al Todopoderoso, de que nunca nos encontrara. Y en los momentos en que trataron de ubicarnos, el Señor nos dijo, salgan, vayan a otro país, vayan y hagan misiones a otro país. Y en ese hacer misiones, Él se encargaba del enemigo y aparecían las noticias que cogieron a un grupo de personas con revólver, con metralletas en la entrada a la ciudad, esperando secuestrar, esperando matar a alguien. Tenían ahí una lista de quién coger. Y en esa lista estábamos nosotros. Pero el Señor nos mostraba con tiempo y salíamos del país y íbamos a Argentina. Y cuando regresábamos veía la noticia de que el grupo y los líderes de esa mafia fueron capturados, fueron metidos presos. Y vimos la mano de Hashem. Para que se hiciera en nosotros el cumplimiento de este mandamiento. Y después de 7 años, y después de estar en este tiempo, en esta noche oscura, como llama mi querida esposa, pero es un tiempo estar en la presencia de Hashem. No hemos tenido la capacidad y la posibilidad de estar tan cerca al Todopoderoso que en estos tiempos. Y vemos cómo nos llegan noticias. Eso ayer se lo dije a Mari, se está acercando la profecía de que lograremos cosas en muy corto tiempo. Y vemos cómo nos llaman. Hace 2 o 3 días nos llamaron abogados a decirnos que ya es momento, todo ha caído, todas las mentiras sobre la propiedad ha caído, todos esos que han querido robársela, se ha demostrado que no es así. Y el juzgado está listo y solamente hay una persona que está reclamando algo que es justo, que era la persona que siempre estuvo ahí cuidando la tierra. Y la semana que viene nos vamos a sentar para negociar. Después de 7 años de pensar que todo estaba perdido, el Señor hace cumplimiento de eso que le habló a mi esposa, de que esas tierras ningún poder humano podría quitárselas porque fueron entregadas a Él. Y estamos expectantes y gozosos porque después de 7 años que te llegue una buena noticia, y justo una noticia en estos tiempos, de verdad que es un milagro para nosotros. Y vemos cómo se hace cumplimiento la palabra de Hashem. Él protege tu propiedad. Eso que Él ha decidido que esté en tus manos, Él lo protege. Él está ahí como poderoso gigante delante de ti, protegiendo eso que tú creías que no tenías la capacidad para reclamar o para seguirte tomando posesión. Él pelea la buena batalla. Otro mandamiento y que todos lo conocemos, habla sobre no jurar falsamente en negación de los derechos de una propiedad o de la propiedad de otra persona. No negar falsamente los derechos de propiedad de otro. Y Levítico 19:11 nos dice así: no hurtaréis, no cometeréis, ni os defraudaréis unos a otros. O sea, no hacer trampa. Y cómo nosotros vemos que el enemigo se mete sutilmente. Y eso es una de las cosas que hoy voy a develar, voy a colocar en la luz del Todopoderoso esa trampa sutil que ha querido robar nuestras finanzas. Y le doy gracias a Hashem porque vamos a reunir 2 personas que son cristianas y voy a estar con ellas. Y vamos a estar hablando y escudriñando esas finanzas a la luz de este mandamiento. Levítico 19:11. No hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. ¿Y cómo
cómo somos empoderados con este mandamiento para que la tarea que el Señor nos asigna la podamos hacer en excelencia. Y el Señor nos da la sabiduría y activa en nuestras neuronas esa capacidad de evaluar los procesos, esa capacidad de mirar desde varios puntos de vista lo que está sucediendo para iluminar y poder ver qué es lo que no es de Dios ahí, qué es lo que está intentando hacer que el mandamiento no sea efectivo en tu vida. Esa es la posición que debemos tener todos nosotros. Siempre que se nos viene un problema, siempre tratar de resolver el problema colocando como fundamento la palabra de Hashem. Porque si no llevamos estos mandamientos en nuestro corazón, lo más probable es que fallemos, que erremos, que violemos su santa voluntad. Y hay otro que está también en Levítico 5:23, que habla sobre restituir lo que uno ha tomado por robo. Da la oportunidad de que el que se haya equivocado rectifique y devuelva lo que se ha robado. Recuerdan el mandamiento de pagar lo que se adeuda antes de que pase la noche. Imagina cómo afecta en el corazón y en la mente de las personas cuando tú sabes que alguien ha dejado de pagar un compromiso contractual. De verdad que uno le ora al Señor para que eso no afecte nuestro espíritu, para que en el mundo costeño diga, para que no se suban mis emociones y se genere a mí ira, rencor, todas esas cosas que no van de la mano de lo que la Biblia nos enseña. Y ahí vemos la trampa del enemigo, una trampa sutil para tratar de quitar en ti esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese don que Él te da de tener una confianza absoluta en Él. Y ahí vemos entonces cuál es el plan del maligno a través de la violación de uno de estos mandamientos. Cuando ves que te están robando, cuando ves que te están codiciando lo que tú tienes, así sea muy poco, y a veces codician algo que no es nada, que no hemos tenido la capacidad de construir eso, sino que ha sido un regalo del Todopoderoso para nuestras vidas. Pero el maligno se mete para hacernos fallar, Y en torno a esto que está relacionado con el robo, con las posesiones, con el cambiar las medidas de los predios, porque hemos estado inmersos en eso. Cuando hay personas que pelean una propiedad, cómo se ruedan ahí se le llaman los mojones, o esos puntos en donde se delimita la propiedad, cómo son rodados, así sea que lo ruede unos 50 centímetros, ya está infringiendo el mandamiento. Y eso pareciera que fuese el pan de cada día de todas las personas que vivimos en Latinoamérica. La tendencia a coger lo ajeno, a robar, a tener más de lo que la ley te establece que es tuyo. Y esto es un mandamiento. Es algo que Dios nos ha dicho que debemos cumplir. Y está en Levítico 5:28. Dice así: cuando así peca, haciéndose culpable, devolverá lo robado o lo exigido con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló. Y estos mandamientos nos alimentan nuestra alma y nuestra mente para ser justos y correctos, para poder gozar lo que el Señor nos da. Si nos da una medida
de bendición del 30%, gozar con esa medida de bendición del 30%. Si de repente a mi vecino el Señor lo bendice con el 60%, que ese vecino goce esa bendición al 60%. Y que mi bendición no es menor que la de él, sino que mi bendición está dada por el Todopoderoso porque es la capacidad con la cual yo puedo administrar y vivir en este mundo natural que Él nos ha permitido vivir. Y no es que algunos tengan más que otros, sino que uno tiene esa medida exacta y precisa con la cual podemos manejar nuestra vida sin afligirla, sin violarla. Y entonces entendemos con otros ojos que el Señor nos provee siempre en la medida y la capacidad que tenemos para nosotros administrar esas bendiciones sin afligir nuestras almas, sin generar en nosotros ese estrés, esa agonía, ese sufrimiento de no poder tener control sobre lo que el Señor te da. Eso nos está pasando a nosotros y por eso uno pregunta, y uno se pregunta, pero ¿por qué estoy en esta tarea? Si yo probablemente debería estar haciendo otras cosas, buscando otras cosas para el provecho de la familia. Porque a veces nos toca ir y administrar y estar haciendo tareas que están por fuera de mi entorno directo familiar. Y ahí está la mano del Todopoderoso, ahí está la mano de Hashem. A algunos le toca ejercer esa tarea. Y entonces, como le dije al inicio, cómo está conectado el nombre que te colocaron aquí en la tierra con lo que tú vas a gestionar y hacer. Y parece que fui empoderado y parte de la tarea asignada es administrar los recursos que no son míos, administrar los recursos familiares y administrar los recursos de gente que ni siquiera conoce uno, porque uno no conoce quiénes son los accionistas de esas multinacionales que vienen y te contratan. No tiene idea y uno nunca logra saber sus nombres, pero uno está ahí colocado en esa asignación para generar y producir lo mejor en eso que te permiten administrar. Y todo eso te da un empoderamiento, una templanza en tu vida. Manejas recursos, Dios te da la templanza, la suficiente sabiduría y capacidad para moverte dentro de esos requerimientos. Si Dios te quita esos recursos, ya no manejas los dineros de una multinacional, sino que ahora manejas ese poco dinero que tienes cuando la tierra se paraliza cada 100 años y sucede lo que estamos viviendo. Estás empoderado, capacitado para manejar esos pocos recursos y hacerlo en la excelencia con que el Señor te permite que lo hagas con los dineros ajenos. Y entonces, de repente, si manejabas 1,000 o $1,000,000 o 5 o 7 millones de dólares para administrarlo en 2, 3 años de un proyecto, entonces el Señor te da la capacidad de manejar 500,000 pesos y mirar a ver cómo te vuelves tan eficiente para que con esa platica o 100,000 pesos puedas comprar y obtener algo para que tu estabilidad física, emocional, alimenticia sea buena y grata delante de los ojos de Hashem. Y somos probados en lo poco para ser bendecidos en lo mucho. Esa palabra la estudiamos hace la semana pasada, la estudiamos, y cómo eso nos empodera para ser bendecidos cada día más.
cuando tenemos claro en nuestra vida el cómo manejar esos talentos, esos recursos dados por el Señor, colocados en nuestras manos. ¿Y qué posición debemos tener cuando vemos que el enemigo, que Satán, intenta ingresar para que tu tarea no sea realizada en excelencia? Tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, despiertos, para realizar la buena batalla del Señor. Esas son las batallas espirituales que el Señor nos coloca para ser esos sacerdotes santos que hacen la tarea asignada por Hashem, por el Mesías, de sanar, de libertar de la opresión que el enemigo quiere tener sobre nuestras vidas o sobre las vidas de todas las personas que llegan